volviendo al ejercicio, me dice, diseñe el valor de ganancia acá para un sobreimpulso de 1.52. Yo tengo que encontrar el valor de K que me va a dar el sobreimpulso de 1.52. Ok, ahorita hay que tener en cuenta que este sistema no es de segundo orden, ¿de acuerdo? No es de segundo orden, por lo tanto yo no puedo venir y simplemente calcularlo, porque si no tengo una aproximación válida o lo suficientemente buena a segundo orden, el sobreimpulso que me va a dar no va a ser real, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de K que en teoría me dé un sobreimpulso de 1.52 y después validamos si se puede dar una aproximación a segundo orden como para asegurar que ese valor de ganancia sí me está dando este 1.52 de sobreimpulso. ¿De acuerdo? Ok, no hay que perder eso de vista. Vamos con lo primero. ¿Cómo encuentro yo el valor de K que me va a dar un sobreimpulso de 1.52? Primero, si yo tengo un sobreimpulso de 1.52, yo voy a sacar el factor de amortiguamiento. Lo que ando buscando ahorita es el ángulo. Recordemos que el factor de amortiguamiento es igual al coseno del ángulo que forman los un teta. No, no es teta. El ángulo, el coseno del ángulo que forman los polos dominantes. ¿De acuerdo? Veamos el dibujo ahorita. ¿Okay? Que tengo este polo, se topa con este polo y empiezan a subir, mientras este se viene para acá. ¿De acuerdo? Cuando están por acá, se podría decir que esos son los dominantes, son los que están más cerca del eje imaginario, y el otro está un poco lejos, está en menos 10, está lejos, ¿de acuerdo? Pero ni por cerca se puede hablar acá de una aproximación a segundo orden por este cero que tenemos acá, que nadie lo está cancelando. El que lo va a venir a cancelar al final es, bueno, no se podría saber cuál de los tres es el que viene para acá, ¿okay? Pero cuando ya uno venga para acá y lo cancele, entonces sí se puede hablar de aproximación a segundo orden. Pero cuando los polos están acá, no es el caso, ¿de acuerdo? Para que uno de los polos venga para acá, el otro ya tiene que estar para acá, ¿de acuerdo? Pero si todavía está en el eje real, no se puede hablar de un sistema subamortiguado, por lo tanto no aplica lo de sobreimpulso. Tienen que estar ya por acá los polos para que el otro polo ya esté lo suficientemente cerca para que lo cancele y ya se pueda pensar en una aproximación a segundo orden. El punto es que en ese caso ya estos son los dominantes, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a trazar una línea acá. Estos dominantes me forman un ángulo acá, cuyo coseno es el factor de amortiguamiento. El requisito de diseño es que ese factor de amortiguamiento equivalga a un sobreimpulso de 1.52, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, yo busco un sobreimpulso determinado. Voy a encontrar el factor de amortiguamiento que corresponde a ese sobreimpulso.
con ese factor de amortiguamiento encuentro el ángulo que corresponde a ese factor de amortiguamiento que corresponde al sobreimpulso, y con ese ángulo yo determino la posición de mis polos dominantes, y con esa posición yo determino mi ganancia. Ese es todo el proceso. No acaba ahí, porque después tengo que validar la aproximación a segundo orden, pero digamos, esos son los pasos. Con el sobreimpulso yo determino el amortiguamiento, con el amortiguamiento yo determino el ángulo, con el ángulo determino la posición de los polos, y con la posición de los polos determino la ganancia que busco. ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacerlo, por supuesto. Regresamos acá. Esto lo voy a borrar. El factor de el sobreimpulso es de 1.52. Yo voy a obtener el amortiguamiento. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, vamos a regresar por acá a la fórmula de sobreimpulso. Me pasé acá está la fórmula de sobreimpulso que hemos utilizado, y perdón, si despejamos el factor de amortiguamiento nos queda esta otra fórmula. ¿De acuerdo? No recuerdo yo realmente si hemos utilizado esta fórmula, pero esta es la que vamos a utilizar. Yo ya tengo una fórmula, es a donde miren que la fórmula está en función únicamente del sobreimpulso. Yo le pongo 1. Regreso al ejercicio. Está. Yo le pongo factor de amortiguamiento de 1.52. Ok, estoy buscando un amortiguamiento de 0.8. Veamos acá acá está, 0.8. Estoy buscando un amortiguamiento de 0.8. Entonces, esos son los pasos: sobreimpulso, amortiguamiento. Luego, el amortiguamiento me va a dar el ángulo. El coseno del ángulo tiene que ser igual a 0.8. Por lo tanto, el ángulo, trigonometría, coseno a la menos 1 de 0.8. Solo lo tengo en radianes. Para que resulte más claro, lo voy a pasar a grados. Document settings, acá está, degrees. Ok, va, 36. Va, aquí hay algo importante. Este ángulo que acabo de encontrar es este ángulo, no este, ¿de acuerdo? Este es el ángulo que me define los polos, pero la TI me trabaja con esta referencia de acá para acá, ¿de acuerdo? Este ángulo 36.8 es este ángulo. Si yo quiero este ángulo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restárselo a 180. 143. Yo estoy buscando, perdón, lo dije al revés. El ángulo, lo dije completamente al revés. El ángulo que me da la TI es este negrito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo saqué con trigonometría. Aquí está el ángulo rectángulo, ¿de acuerdo? El triángulo rectángulo. El ángulo que me da la TI es este, pero el ángulo que yo quiero es este, ¿de acuerdo? Este es el ángulo de los polos con esta referencia. Nosotros siempre vamos a trabajar con esta referencia. Y por lo mismo hay que restárselo de 180. Este 36 yo lo traduzco a 143, que es este. Este es el ángulo de los polos, ¿de acuerdo? 143. Ok, ahora que yo ya tengo el ángulo,
yo voy a hacer un proceso iterativo de prueba y error asignando valores a la ganancia hasta obtener este ángulo en los polos dominantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo es ese proceso iterativo? Todo esto es pura matemáticas. Yo me traigo la función de transferencia. Voy a sacar la función de transferencia de todo el sistema. Es esta. Voy a sacar el denominador, que es el que me determina la posición de los polos. Este es el denominador, ¿ok? Está en función de K. Voy a asignarle valores a K. Voy a encontrar las raíces y voy a ver qué ángulo tienen esas raíces para el valor de K que yo le he dado. ¿De acuerdo? Yo estoy buscando un valor de K que me dé este ángulo. Este ángulo es el que me asegura una constante de amortiguamiento de 0.8, que es la que me proporciona este sobreimpulso de 1.52. ¿De acuerdo? Busco 143. ¿Cómo hago esto? Yo saco las raíces, complex zeros, pero esto está en función de K. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es asignarle valores acá. Yo puedo hacer esto. Miren. Puedo venir. K es igual a 5. Voy a hacerlo así primero. K es igual a 5. Entonces, el denominador me queda de esta forma, complex zeros, y saco los ceros. Ok, pero me los está dando en formato rectangular. Voy a pasarlo a formato polar para ver el ángulo polar. Complex zeros. Ok, con una K, ¿de cuánto le puse? De 5. Yo tengo un ángulo de 147 y yo busco un ángulo de 143. ¿Ven? Tengo 147. Esto que busco es 147 y yo tengo uno de 143. 143 es menor. Es decir, que lo que me está dando con una K de 5 es así, un ángulo menor que este. Lo que significa que para una K de 5 los polos están acá o acá, no acá. ¿Por qué no acá? Bueno, no, podrían estar, ¿de acuerdo? Podrían estar acá, acá o acá, ¿ok? Pero yo busco un ángulo mayor. Entonces, ¿qué hago? Tengo que empezar a probar valores de K, pero me voy a orientar por el dibujo. ¿De acuerdo? Voy a elaborar ese valor de K. Acá tengo mi polinomio en función de K y lo que voy a hacer es esto, en complex zeros. Acá mismo voy a evaluar K. Lo hago así con esta rayita. K es igual a 5. ¿Ven? Le pongo una rayita a todo el polinomio y le digo, evalúeme esto en K igual a 5. Después de evaluar todo esto, sáqueme la posición de los polos o sáqueme las raíces. ¿De acuerdo? Entonces me resulta más fácil hacer un proceso iterativo. ¿Ves? Solo voy cambiando el valor de K acá y voy viendo el ángulo que me da. ¿De acuerdo? Ahora este ángulo él solo no me dice nada, por eso yo me tengo que orientar por el dibujo del lugar de las raíces. ¿De acuerdo? Yo vengo, ahorita me está dando 149, un ángulo de 149.
y dije que buscaba 143. Si yo vengo y aumento K, 37, disminuye el ángulo, ¿ok? Yo busco 143. ¿Qué significa? Que tengo que aumentar K un poquito más, 38, 145, 39, 143. ¿Ve? Vamos a ver con 40, con un K de 40, 142. Me quedo con un K de 39. Con un K de 39 yo tengo un ángulo de 143 que equivale a un factor de amortiguamiento de 0.8 que equivale a un sobreimpulso de 1.52, pero teórico, ¿de acuerdo? Ok, aquí rapidito, vamos a ver, 39, ¿eh? 39, ok, ya vamos a volver a explicar esto.